señores, bendiciones, espero estén muy bien. Gracias por estar una vez más en mi lugar y su lugar favorito. El día de hoy, honrado, me siento de presentarles a una persona muy allegada a la familia, de gran envergadura, envergadura, de mucho nivel. La verdad que sí, tenemos con nosotros a nuestro hermano evangelista Carlos Cabanerio, y para mí es un honor recibirlo el día de hoy, mi hermano. Bendiciones, ¿cómo estás? Bien, bendiciones, Esteban. Yo me siento honrado de estar acá en tu programa y bueno, poder compartir este tiempo, anécdotas y experiencias de que uno si se puede decir, en el caminar, en los caminos del Señor, y como evangelista, es bueno compartir estas experiencias a manera de que otro también pueda conocer lo que uno también, si se puede decir, en el transcurrir de lo que tiene que ver con la vida cristiana, le puede acontecer a uno. Y va a ser de gran bendición. Gracias, Tobal, por invitarme acá. Estoy plenamente convencido que vamos a pasar un tiempo extraordinario y vamos a disfrutar con lo que viene a continuación. Así va a ser, mi hermano. Bueno, esto es más que todo pues una conversación más que siempre tenemos, pero importante proyectarla para que, bueno, muchas personas sean bendecidas y también pues darle lugar, claro, a otros en nuestras intimidades de conversa. Carlos, en tu pasado, antes de adentrarnos más en tu experiencia de vida como ministro, como persona, porque eres una persona que tienes mucho que contar, tienes muchas cosas, claro, para bendecir, pero iniciemos con tu etapa en Venezuela, cuando no estabas tan como a este nivel en tu ministerio, estabas pues empezando, digamos, o bueno, ya tú liderizabas, sí, en ese tiempo, pero pasaste tu primera crítica, tu primer proceso, digamos, como que donde fuiste cuestionado por la misma congregación, producto del trabajo que tú desenvolvías en ese momento. Cuéntame más sobre eso. Sí, bueno, Tobar, como te mencionaba hace rato en la presentación, uno como hijo de Dios, como creyente, uno va a pasar puede decir, sus altos y sus bajos. Van a haber personas que te van a ver con buena cara, otros te van a ver con mala cara, ¿sí? Bueno, yo tuve un tiempo, como te dije, una etapa de mi vida como creyente o como líder de una congregación en Venezuela, y claro está, como que no tenía conversión o congruencia mi parte laboral y lo que era mi parte eclesiástica, ¿no? Okay. Mi parte laboral, yo trabajaba en una empresa que yo le prestaba servicio a nivel técnico. Inicialmente mi trabajo como tal era una empresa de videojuegos, de esos videojuegos donde juegan los niños, donde juegan los chicos. Okay. Y ya posteriormente... Pero de máquinas de estas de las que tú con la palanquita mueves aquí, mueves allá. Exacto, okay. Claro. Ya posteriormente este caballero decide incursionar en otra área, pero relacionado a lo que es la máquina de juegos al azar. Claro está, ¿no? Yo trabajando con el caballero, él me propone de que si yo quiero continuar. Mi jefe sabía que yo era cristiano o que yo profesaba la fe de Cristo, ¿no? Y él me propone de que él va a cambiar, o no va a cambiar de labor, sino que va a retomar o va a tomar algunos trabajos que tenían que ver con los juegos al azar. Ok. Y yo... O sea, él le dice, mira, Carlos, o sea, sé que tú eres cristiano, pero voy a requerir tu servicio ahora en esta área. Sí, exacto. Ok. Posteriormente yo lo comunico al pastor de la iglesia y a los directivos. Yo también era directivo de la congregación, a sabiendas de que ellos también tuvieran conocimiento de lo que yo estaba elaborando o lo que yo iba a iniciar propiamente, ¿no? Vale. Y ahí, bueno, yo le direccionaba a un grupo de personas. Yo estaba en lo que era la red de matrimonio, y es donde se levanta algunos líderes que estaban trabajando conmigo allí, y ellos exponen de que yo no debería estar al frente de una, si se puede decir, de una dependencia o de un departamento a nivel como líder, porque ya yo no era digno de estar liderizándolo a ellos como tal. Ah, claro, porque, o sea, eso, estamos hablando de que fue toda la iglesia, o sea, todos los líderes no estaban de acuerdo a que usted diera ese paso en su trabajo por tratarse netamente del azar. Entendemos de que pronto el azar con la iglesia o con lo que es el evangelio no van de la mano a nivel, digamos, como que mitológico, porque esto podría tocarse así en profundidad. Sí, exacto. Pero la iglesia entendía en ese momento que usted no es digno de liderizarlo o estar allí si es que tú vas a acceder a este trabajo
que lleva eso. Claro. Bueno, más que todo, la iglesia en general no, sino era un grupo, como te mencioné, era un grupo de líderes que yo estaba... Claro, los miembros de la directiva en la que tú te sometiste, ¿no? Sí, no, vuelvo y repito, más que lo que hacían énfasis, eran un grupo de líderes que yo estaba al frente, porque en la congregación donde yo estaba, yo estaba liderizando un grupo. Ok, entiendo. Entonces ellos hacen y manifiestan eso, y claro... como tú no vas a liderizar ahora, tú ya no, o sea, como que no era de ejemplo, a lo mejor, por eso, lo que sea. Claro, okay. Entonces ellos hacían ver de que no era bien, de hecho, utilizaron unos argumentos bíblicos, y esos argumentos bíblicos estaban fuera de contexto, ¿no? Okay. Fuera de contexto porque a veces nosotros queremos agarrar un texto y lo queremos meter a nuestro contexto. Exacto. ¿Para qué? Para nosotros argumentar algo que en realidad no edifica. Okay. Claro está, ¿no? Okay. Eso como dicen por ahí, se hizo viral y el pastor me llama a mi persona y yo le digo al pastor, bueno, no hay ningún problema, vamos a llevarlo a reunión general, usted evalúe y vamos a exponer, ellos que expongan porque no me quieren a mí ahí que yo trabaje con ellos y yo voy a exponer mis razones. Pero eso fue un boom. Sí, eso fue, amado, eso fue tremendo. Sí, eso fue tremendo. De hecho, en la reunión, claro está, de una manera literaria me sentaron en el banquillo de los acusados. ¡Wow! Man. Fue algo terrible. ¿Y su esposa? O sea, su esposa, ella también era directivo, ¿no? Sí, claro, pero en este caso era yo. Claro, pero ella estaba del otro lado como que también... Sí, ella estaba del otro lado. Dispuesta a meterle usted también. No, pero, o sea, ella obviamente tenía una postura clara. Sí, porque usted lo ha conversado. Pero, Carlos, hablando, digamos, como que a nivel bíblico, ¿qué postura debe tener un cristiano en cuanto a estos casos? Porque, o sea, estamos claros de que de pronto hay muchos rumores de esos trabajos de que las máquinas las arreglan para que la gente pierda dinero y no sé qué y tal. Y en cuanto a las apuestas, entiendo de que tú no eras como que le decía a la gente ve a apostar o no sé qué. Yo creo que cada quien, por supuesto, tiene su dominio de atenerse o no, pero estamos claros de que estas cosas atan, ¿no? El hecho de tener dinero fácil, así como que, me gané de la nada, esas cosas atan. Y entiendo también el lado de la iglesia, de que, oye, ¿cómo tú vas a prestar tu talento y tu capacidad física y motora para llevar a que la gente lo haga? Pero obviamente, netamente no era así en principio porque tú estabas a priori como configurador de videojuegos. Y esto fue como un anexo a tu trabajo. Y bueno, o sea, tú tampoco eras que le decías a la gente, mira, ve a perder, ¿no? O ve a apostar tu plata. Tú puedes configurar las máquinas, las reparabas también. Y bueno, estabas ready también para... Lo único que me imagino que hay límites que de pronto un cristiano no debe pasar en cuanto a propuestas indecentes, porque es una realidad, Carlos, de que eso las adulteran, de que esas máquinas son adulteradas. Sí, claro. Eso sucede. Sí, eso sucede, porque por eso es que si se juega al azar. Fuego al azar tiene que ver con eso, que la persona está jugando y está ahí, está como que dice a la expectativa de que si va a ganar, no va a ganar. Claro está, como te decía, yo hacía lo que era la parte técnica, más sin embargo yo no inducía a la gente a que jugara en una máquina. Ok. ¿Ves? Fue un cambio muy rápido. ¿Pero tú consideras que jugar en una máquina es malo o es bueno? Yo considero que juego al azar, y el juego al azar en realidad no se puede decir que es algo bueno. Okay. No se puede decir porque hay que ser... Juegos al azar, pero el azar... Al azar es... El azar es tiene que ver con que estás probando suerte. Y resulta que nosotros, lo que profesamos, la fe de Cristo, nosotros no caemos en ese juego de probar suerte, ¿no? Entonces, por eso es que se llaman juegos al azar, probar suerte. Pero el azar fue utilizado en distintos escenarios bíblicos. Porque es que, o sea, la utilidad que se le da al azar es una cosa, porque tú puedes utilizar el azar para ganar dinero, o puedes utilizar el azar como se utilizó en el contexto bíblico, como para elegir quién duerme esta noche y quién vigila. Claro. Quién no, quién sí. O sea, a nivel de una moneda, ¿me entiendes? Entonces, el uso del azar es relativo. Ahora, juegos al azar, tampoco yo no estoy de acuerdo tampoco con eso. Creo que bíblicamente no es correcto. No es correcto. Juego al azar. Es distinto en cuanto a cuando ya tú tienes algún tipo de estudio pronóstico. No sé si me explico. Sí. De estudio pronóstico, por ejemplo, con los temas deportivos. Sigue siendo, por ejemplo, yo voy a decir, hoy juega Real Madrid contra Barcelona. Yo siento que el Madrid viene con 10 jugadores lesionados,
viene con tal no sé quién, viene con esto. Entonces creo que haciendo ese estudio tienen más posibilidades de ganar el Barcelona. Entonces yo podría, digamos, como que dar un diagnóstico o un pronóstico, mejor dicho, Claro. un pronóstico de qué va a suceder en ese partido. Hay un rango mínimo de azar porque de pronto uno no sabe qué puede suceder, pero disminuye casi que un 5%. Ahora, eso creo que es distinto a meter una moneda en unas máquinas y a ver dónde cae, y si cae, gané. Si cae en la que es, gané, ¿entiendes? Entonces, ¿tú consideras que en efecto pues, es incorrecto nosotros utilizar ese tipo de... Bueno, de nosotros, estamos hablando... O la persona como tal. Sí, la persona como tal, te explico. A la persona cuando hablamos de juegos al azar, la persona va predispuesta a ganar como a perder. Ok. Y tú mismo, yo te lo decía ahorita, que esas máquinas se programan para eso. Para que pierda la gente. Para que la gente gane un porcentaje y otro porcentaje pierda. Porque si no, prácticamente no es una inversión. No es negocio. No es negocio. Ahora bien, lo que yo te digo es que, hablándolo en el caso de lo que aconteció en ese tiempo con mi persona, yo estaba consciente de que yo tenía, en su tiempo determinado, yo tenía que cambiar de labor. A manera de cuidar, como tú los hablabas ahorita, a manera de cuidar que mi testimonio dentro de la iglesia o dentro de la congregación. Porque y el corazón de las personas. Porque eso, exacto, el corazón de las personas. Entonces, pero hay un tiempo determinado donde uno va, no solamente orando, sino que uno también va, como quien dice, ajustando las provisiones como tal. Tengo un caso de un hermano de la iglesia que él trabajaba en una empresa y la empresa le propusieron a él de que trabajara en la calle porque él trabajaba dentro en la planta, que esta empresa hace lo que es licor. En este caso hacían bebida, o sea, cerveza, bebida, etcétera. Okay. Y a él le proponen de que salga, de que necesitan suplir a una persona que se había retirado, pero tiene que trabajar en la calle haciendo este tipo de labor. Él fue cuestionado también en la iglesia, pero él tomó una decisión muy apresurada. ¿Por qué? Porque él se retiró antes de tiempo y después él andaba por ahí sin empleo. Quedó liquidado. Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Dónde están las personas que en realidad estaban exigiendo de que él no cumpliera más labor ahí en esa empresa? Entonces, donde yo quiero llegar, Tobar, es que... Sí, porque ¿cómo te saliste? O sea, ¿cuál fue el desenlace de esa reunión que tuviste donde estabas en la silla de los acusados, literal? Claro. Y dijiste, ok, ¿en qué terminó eso? Bueno, eso terminó en que yo, en vista de lo que se expresó, lo que se habló allí, yo di mi punto de vista y dejé la puerta abierta de que yo no tenía ningún problema si era necesario salir al instante de la empresa, pero también le di la oportunidad, o no la oportunidad, corrijo, le dije a los hermanos que estaban allí y mayormente a los que estaban ejerciendo presión por lo que yo estaba ejerciendo, de que ellos me brindaran, quién de ellos me brindara el apoyo para yo continuar laborando, porque yo también tenía un compromiso. No quiere decir con esto que si yo me retiro de un trabajo, Dios no va a proveer. Sí, Dios va a proveer, pero hay cosas que me corresponden a mí como persona. Okay, claro. ¿Ve? Entonces yo expuse mi caso y dije, bueno, yo no tengo ningún problema de yo retirarme del empleo o del trabajo, y ustedes que pueden, que se levante alguien que me pueda ayudar o que pueda decirme, bueno, hermano, yo te voy a ofrecer esto, pero nadie se levantó. Okay, o sea, entonces, ¿dónde están las personas que estaban y metían presión para que yo me retirara de allí? Entonces, a veces somos buenos para de pronto criticar, señalar, pero no, nos falta a veces ofrecer alternativas. Sí, exacto. No es lo mismo como que, oye, estás haciendo mal, haz esto mejor. No sé, exacto. O te doy esta opción. Claro, porque ellos decían que yo estaba haciendo mal. Pero si tú te pones a ver, yo a nivel de ética, yo no estaba robando ni estaba estafando a nadie. Como yo menciono, hubo un cambio y en ese cambio yo tenía que ir procesando cómo yo iba a ajustar. Iba a ajustar que mis gastos personales, porque hay una familia y un hogar que hay que suplir. Entonces esas son las cosas que a veces la gente no ve y la gente no le interesa. ¿Ve? O sea, para digamos como que entender, tú estabas claro de que, tú estabas bien en tu conciencia. Exacto. Tú no tenías ninguna demanda del Espíritu Santo de que estabas de cambiar, pero por amor exacto. a los hermanos y a los demás, ya tú te estabas planteando y hasta preparando exacto. para cambiar de empleo a corto plazo o mediano plazo. Sí, Solo que se te adelantó este cuestionamiento. Sí, claro, yo estaba trabajando y estaba haciendo provisiones. De hecho, ya yo lo había conversado con mi esposa, porque eso es lo importante, que cuando uno
vive en familia, vive en pareja, uno siempre conversa eso. Y como te digo, Tomás, no era un secreto porque ya yo lo había platicado o lo había conversado con mis autoridades, en este caso mi pastor, dentro de la congregación como tal. Lo que pasa es, como te digo, hay decisiones, mi amado, que uno tiene que tomar, pero no es porque otro se lo exija, sino porque uno como persona, como individuo, Exacto. uno también tiene que ser consciente y decir, mira, esto no conviene, prefiero mejor trabajar en base a esto, ¿no? Porque las cosas apresuradas y las cosas presionadas no salen bien. Así es. No salen bien. Entonces, ¿qué puedo recomendar yo? Sí, porque Dios es un Dios de orden. No es que Él te va a agarrar y te va a decir, suelta todo ya. O bueno, puede ser, pero es un trato que ya Dios te tiene algo como que bien preparado para ti. No es como, lo que quiero decir es que Dios no te va a decir, te va a instar a que tú sueltes tu trabajo donde no tienes cómo sostener a tu familia y dejarte en el aire a ver qué sale, ¿no? No, exacto, Creo exacto. que Dios te va ministrando para que tú de manera progresiva vayas organizando tu vida y seas lo más íntegro posible en todas las Exacto. áreas. Claro, claro. Y que uno también procura de mantener esa postura para no ser de tropiezo a otros, ¿no? Y entonces uno siempre, este tipo de situaciones, uno las tiene que manejar muy sabiamente, dirigida por Dios, y que las cosas salgan en bendición, no solamente para uno, sino también para las personas que lo rodean a uno, en este caso, la iglesia como tal. Así es. Amén, hermano. Hay un caso en la Biblia que se llamaba este caballero, el que Jesús, Zaqueo. Okay. Zaqueo era un hombre que dice que tenía un trabajo. Él era el recaudador de impuestos, ¿no? Claro. Y dice que cuando él tiene un encuentro con Jesús, Jesús le dice, Zaqueo, ha llegado Jesús a tu casa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Jesús le hace ver a él, al hombre, de que hay cosas que él tiene que ordenar y hay cosas que él tiene que corregir y hay cosas que él tiene que avanzar, ¿no? O hay cosas que él tiene que dejar a un lado. Y Zaqueo le hace ver al Señor y dice, Señor, desde ahora voy a empezar, como quien dice, a ajustar algunas cosas. Y así también puede pasar en nuestra vida. ¿Ves? ¿Qué quiero decir con esto? Que pongo este ejemplo porque yo la Biblia no dice que Zaqueo empezó dejó el trabajo al momento, porque la Biblia no lo especifica. Simplemente que Zaqueo llegó y se comprometió con el Señor y Zaqueo pudo ordenar lo que tenía que ordenar y siguió al Señor. En el caso hablándolo de mi persona, que pasó por este momento fuerte, porque es un momento cuando en realidad la gente que tú dices que son tus hermanos, que tú dices claro, que te empiezan a acusar, te empiezan a cuestionar, te empiezan a decir cosas y de hecho te exhiben públicamente delante de la congregación, una congregación de... Sí, porque a veces no se halla la intención de restaurar, sino Exacto. Más bien es como señalar, como sí. acusar. Y que Jesucristo no señaló a nadie. Cuando usted lee los evangelios, usted mismo se da cuenta que Jesucristo en ningún momento señaló a la gente. Jesucristo lo que vino fue a restaurar y a ordenar y que la gente también tomara conciencia. Como les digo, yo estaba consciente de que ya cuando se hace este cambio, no convenía yo estar allí en la empresa. Por un tema de el cuidar. De cuidar, exacto. Cuidar las apariencias, los corazones de los hermanos. Claro, no solamente cuidarme yo, sino también cuidar a otros. Claro. Pero lo importante de todo esto es, a qué yo quiero llegar, de que lo importante de todo esto es que no actuemos de una manera tan ligereza, de una manera tan pronta. Simplemente que nosotros seamos sabios y al momento que nosotros querramos ayudar a nuestro hermano, lo hagamos con amor y lo hagamos con sabiduría. Exacto. Porque somos el cuerpo de Cristo. Con una intención plena de restaurar, con una intención plena de ayudar, más no señalar. Exacto. Porque de esa manera es que nosotros podemos ayudar al hermano. El hermano nos ayuda diciendo, cuestionándolo, jugándolo y presionándolo para que la persona deje lo que está haciendo, independientemente de lo que yo piense, lo que yo considere, porque vuelvo y repito, no me estoy juzgando, no me estoy cuestionando, pero tampoco me estoy justificando. Simplemente la reflexión mía es que si alguien considera que aquel hermano está en algo que no está bien, acércate y habla con el hermano. Y que en ese acercamiento también pueda expresar esa ayuda, ¿no? Bueno, bien lo dice la palabra, considerándote a ti mismo. Sí, o sea, a veces nos dirigimos a la persona como otra persona, como un tercero. Nunca hay una consideración de nosotros como que, hey, puedo ser yo también, ¿no? También. Sí, exacto. Y que eso lo dice Gálatas capítulo 6. Dice que habla de eso, pues, de que tenemos que considerar a nosotros mismos, no sea que tú seas tentado o estés en una situación peor, pues. Entonces yo creo que cuando uno se va a dirigir a alguien, es bueno hacerlo con amor y con sabiduría. Y de esa manera podemos avanzar todo. No, la idea no es aquí
juzgar, cuestionar, ni maltratar al hermano. Todo lo contrario. Bueno, eso fueron una de mis experiencias en, Claro, en la parte de manera laboral. inicial en cuanto a tu, Sí, a tu claro, ministerio. a mi Carlos, pero ministerio. siguiendo ese mismo orden de saqueo, en cuanto a la conversión de un cristiano, cuando Dios llega a tu vida, por supuesto, hay muchas cosas que uno va dejando, cosas que no te convienen o netamente van en contra de lo que a Dios le agrada. Pero hablando específicamente de la música, obviamente, hoy en día la iglesia ha sectorizado lo que es la música como música cristiana y música secular. O sea, ¿qué opinión tienes tú al respecto en cuanto a este punto? O sea, un cristiano y la música. ¿Qué música puede escuchar un cristiano? ¿Qué no puede escuchar? ¿Puede escuchar música secular, música mundana, o solo alabanza, solo música de Dios? ¿Qué opinión te merece eso? Claro, bueno. La Biblia dice que todo me es ilícito, mas todo no me conviene. Eso lo dice el apóstol Pablo en Todo me 1 es Corintios. lícito. Exacto. Exacto. Más no todo me conviene. Más todo me conviene. O sea, nosotros somos libres de escuchar cualquier tipo de música. Ahora la cuestión está, tú como cristiano, ¿qué tipo de música estás escuchando tú que te edifica? Porque se supone que nosotros estamos, cuando llegamos a Cristo, empezamos una etapa o una carrera de una vida en santidad, de una vida en comunión y una vida de una vida que yo cada día en Cristo estoy siendo edificado. Lo más apartado posible. Sí, exacto. Cada día, porque la Biblia dice que cada día, santo, exacto. Santifíquese más. Santifíquese Día a día uno trata de apartarse más. Exacto. ¿Y qué pienso yo de la música? Hoy día vemos muchos líderes cristianos, muchos adoradores, si después hasta personas que cantan el reggaetón y han llegado a mucha gente, en particular gente jóvenes. Ahí vemos un caso de estos jóvenes, por lo menos Redimido, no sé si puedo... Claro, no, sí, si se puede decir ese nombre. Sí. Redimido, Funky, Alex Zurdo, que wow, ellos, Dios de una manera u otra los levantó y esa gente ha entendido de parte de Dios. Fueron muy señalados al principio. Sí, exacto, fueron señalados. Por este mismo concepto que estamos discutiendo hoy. Pero Jorge, si tú te pones a ver, ellos fueron señalados, pero ¿qué están haciendo ellos ahorita? Yo estoy hablando de Redimido, Funky y Alex Zurdo. Claro. Son cantantes que como los tres pilares. Manny Monte también está. Sí, exacto, Manny Monte. Fueron como los que empezaron eso. Exacto, pero el género de cada uno de ellos, cada quien se destaca o cada quien se especializa en un tono si se puede decir, en una temática muy diferente. Por lo menos Redimido, ¿a cuántos Redimidos no ha alcanzado? Claro. ¿Ah? Funky, Manny Monte, Alex Zurdo, etcétera. Por otro, entonces, aquí la cuestión no es la música, sino es qué es lo que tú estás transmitiendo a través de la música, ¿no? Pero ponte tú, por ejemplo, un Ricardo Montaner que te suelta un "si me dieran a elegir una vez más". O sea, ¿tú crees que un cristiano puede tirarse puede escucharse ese tipo de canciones? O negado total, porque no es cristiana, no está denominada cristiana, porque la música no es cristiana. O sea, es una música que Ricardo le hizo a su esposa. Claro, pero ahí podemos ver también lo de Ricardo Montaner, ya te lo digo, obviamente Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero sacó una canción que le dedica a las hijas. Claro. Okay. Y no tiene, o sea, ahí no hay... No hay nada de Dios. Nada. Entonces, yo no voy a escuchar esa canción porque no habla nada de Dios. No, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? O sea, fácilmente esa canción puede ser como una mundana o una secular, porque no menciona a Dios. Exacto. No es cristiana. Pero fíjate... Pero el intérprete sí es cristiano. Sí, el intérprete, pero mira la letra. Eso te da licencia de escucharlo, porque el intérprete es cristiano. Sí, no solamente porque sea cristiano, porque hay canciones de Ricardo Montaner, tú le decías que a mí me gusta, pues. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo es lo que él está transmitiendo. El contenido. Eso, el contenido. Entonces vamos a ver el contenido. Entonces nosotros no podemos tampoco engavetar, nosotros tampoco podemos caer en una situación de cuestionar o de, si se puede decir, o de encerrar a esa canción porque no lleva ninguna letra cristiana. No, porque hay mensajes, si se puede decir, hay dedicatorias que estos hombres, de una manera u otra, porque ellos tienen un talento y estudiaron para eso, que les permite a ellos incursionar también en este tipo o inspiraciones, en este tipo de, si se puede decir, de melodías, ¿no? Claro. Entonces... Y hay gente que no es abiertamente cristiana, pero tiene temor de Dios. Claro. Y bueno, distintamente de todo, o sea, yo creo que algo que tú puedas consumir, que como tú dices, o sea, hay cosas que nosotros hacemos el día a día que no es que te edifica en el espíritu. Claro. Día a día hacemos cosas, pero
pero tampoco pues que vaya en contra de Dios, ¿me entiendes? O que te dañe, te perjudique a nivel espiritual o moral delante de los ojos de Dios. O sea, ok, haces cosas que no te edifican, pero ojo, tampoco te vayas al extremo de que te vaya a perjudicar. Claro, ¿Me entiendes? claro. Entonces tú puedes ponerte una de Ricardo, Exacto. si me dieran a elegir una vez más, pero tampoco te vayas a yo perreo sola, o sea, No, ella. porque ya estamos hablando de que ya ese contenido Exacto. va en contra de lo que Dios Exacto. dice, ok, yo tengo uno, te como a ti, te como a tu mujer escondida y tú no sabes. O sea, ya eso va en contra netamente Claro que sí. de lo que es los principios cristianos. Entonces podríamos decir que la música es música. Exacto. El cristiano es uno, y uno es el que Claro. tiene que filtrar Es así. qué cosas te conviene escuchar o qué no, o qué cosas te puedes permitir, porque no es tanto conveniencia. Sí, exacto. ¿Qué cosas te puedes permitir tú escuchar que sean saludables para tu caminar en Cristo Jesús y que no le den cabida a otras cosas? Claro, exacto. Y que estos hombres también, compositores, también no solamente escriben canciones tanto de familia hasta de pareja, de matrimonio. Y eso también lleva un mensaje bien bonito. Tú lo decías, Tobar. Ahora, si tú escuchas el contenido de unas canciones que llevan tantas palabras obscenas, y ahí sí tú te estás contaminando, ¿no? Porque ¿qué estás escuchando? ¿Qué está entrando en tu oído? Exacto. ¿Ves? Entonces yo no tengo ningún problema. De hecho, vuelvo y repito, puse de ejemplo a Jesús Adela Romero y a Ricardo Montaner. A mí, todavía, yo siendo cristiano, siendo evangelista, tengo 23 años en el Señor. A mí hay canciones de Ricardo Montaner que también me agradan, pues, pero es por la letra, es por el contenido que este hombre de una manera u otra se inspira. ¿Para qué? Para él componerla, y a uno también, oye, a uno también le gusta. ¿Ves? A uno también le gusta. Igual manera Jesús Romero. Jesús Romero es un compositor reconocido, no solamente como cristiano, sino que también él se ha inspirado en canciones dedicatorias a sus hijas, y ha sido de bendición. Entonces nosotros no podemos tampoco estar siempre con esos tabús, y que nosotros no podemos espiritualizar todo, que ese es el problema que tenemos en la actualidad, Tobar, de que todo lo espiritualizamos. Entonces, si no escuchamos una canción que nombre a Dios, que obviamente tiene que ser nuestro centro principal, entonces decimos que este no es de Dios. ¿Ves? Entonces, si nosotros nos ponemos a filtrar las canciones de Ricardo Montaner, hasta el mismo Juan Luis Guerra, y hay muchos cantantes por allí. Claro. Leo Dan. Diomedes Díaz. Diomedes Díaz. Claro. No, en serio. No, unas que sí, unas que no. Claro. Pero yo lo que sí, exacto, ¿no? Y así algunos que cantan vallenato. O sea. Claro, sí. Hay canciones que son vallenatas de amor y que, bueno. Claro, exacto. Y de hecho, Tobar, si tú te pones a ver, yo compartía días atrás con un familiar, y yo le decía a él, porque él me decía, mira, hay cristianos. Hay personas que no cantaban música cristiana, sino que cantaban música ya sean eventos secular, y hoy día están haciendo eventos cristianos porque, decidieron nacer de nuevo, decidieron seguir a Cristo y cantan un género vallenato. Y esa es otra cosa, los eventos, porque, o sea, el evento va de la mano con lo que es el entretenimiento. Claro. O sea, tú ir a un evento secular de un artista de pronto que tú consideras que dentro de los filtros que aplica, el tipo no va en contra de Dios directamente. Es lo mismo que ir al cine a verte una 50 sombras de Grey, que eso es pura guerra carnal brutal. Sí, o irte a ver cualquier otra película de estas que están de moda, qué sé yo, pues La Casa de Papel o lo que sea, que no te edifica en nada. Dime tú en qué te edifica en Cristo. No, en nada, porque lo que ves ahí es robo, lo que ves ahí es homosexualismo, lesbianismo. Claro. Y obviamente la trama de ver la capacidad que tienen un grupo de personas en robar a una entidad tan grande y tan resguardada como lo que es un Banco Nacional de Reservas. Claro, ese entretenimiento que es el fin principal. Tú dices, wow, y tú te la ves y te la vacilas. Sí, pero te edifica. No te edifica. Entonces, no. ¿Qué te pones a ver? Señalamos unas cosas y otras cosas no las señalamos. Exacto, sí. Entonces, ese punto es un poco, pues, medio doble moral y que deberíamos romper con esos tabúes, ¿no? Y enfocarnos netamente en lo que realmente es importante. En ese mismo orden, Carlos, el tema del licor, por ejemplo, un tabú igual. Un cristiano puede tomar, hay iglesias que lo permiten, otras no las permiten para sus miembros.
yo te pregunto, ¿un cristiano está en la libertad de tomar? ¿Puede tomar licor un cristiano? Bueno, para mi concepto, no es bueno. No es bueno que un cristiano, no es bueno que un cristiano ingiera licor porque ya sabemos. No es bueno, pero es incorrecto. O sea, estaría pecando el cristiano. Lo que pasa es que yo no lo quiero decir propiamente como pecado, ¿no? Okay. Porque si yo mencioné hace rato de que todo me ilícito, más todo no me conviene. Exactamente. ¿Ve? El Señor en la Biblia no te prohíbe nada. Pero en la Biblia te habla de que si tú lo haces, ya tú sabes ya lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque ahí Dios nos ha dado a nosotros, como quien dice, un libre albedrío y que cada quien decide. Y en el libro de Apocalipsis, el Señor habla, dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homicidas, ni los borrachos a las personas a dado licor entrarán al reino de los cielos. Entonces, cuando yo me voy a ese principio bíblico, yo tengo que tener cuidado lo que yo estoy haciendo, que en realidad no me está ayudando o no me está edificando al momento que Dios declara la palabra de lo que Él aborrece, ¿no? Pero, por ejemplo, por tú tomarte una cerveza, hablando textualmente, tú eres dado al licor por tomarte una cerveza. No inicialmente. No inicialmente si tú te tomas una cerveza. Porque te digo, por lo menos en el caso mío, yo no, de hecho, ni siquiera cuando yo era inconverso, yo tomaba. Pero por lo menos si tú te ubicas a Alemania, Alemania es costumbres y culturas, ¿no? Claro. En Alemania, las iglesias que profesan la fe de Cristo, ellos tienen por costumbre tomarse una cerveza. En España se toman copitas de vino, pero ya eso son culturas propiamente de un país. En Venezuela una copita de anís. En Venezuela. Claro, exacto. Una copita de anís, exacto. Claro. En Venezuela, por lo menos de donde yo vengo, eso no, claro, obvio. Total. Eso no es. No. Pero por eso, vámonos a lo que es el contexto bíblico. Sí. Porque entiendo, pero también la Biblia habla de que el sacerdote no se ha dado al vino. Exacto. Ahora, pero cuando me dice dado al vino, se entiende una persona que, así literal, se entrega al vino, se da, o sea, literalmente los borrachos, porque cuando tú, o sea, como que tú te entregas en cuerpo y alma al vino, al licor. Tú, mira, ¿sabes qué? Tómame licor. Tú no te lo tomas, el licor te toma a ti. O sea, no, las personas que son borrachas, por supuesto, son dadas al vino, al licor, a todas estas cosas, porque es una práctica continua y es un estilo de vida. Pero distinto es cuando de manera eventual, ocasional, tú tomas un licor, un vino, una cuestión. Ahora, lo más prudente de pronto sería obviamente no hacerlo. No hacerlo. No hacerlo, pero una persona peca delante de los ojos de Dios porque se esté tomando, póngase una copa de vino, una cerveza, porque si vamos a la Biblia, el primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? Bueno, fue hacer el agua en vino. Él convirtió el agua en vino. Claro. Y yo digo, wow, si Jesús convirtió el agua en vino, hay algo más profundo ahí. ¿Por qué? Porque ya todo el vino se había acabado. O sea, que ya esa gente se había tomado todo el vino. Claro, claro. ¿Por qué? Porque dijo el maestresala, oye, ¿por qué dejaste el mejor vino para el final? Porque la costumbre, ¿cuál era? Que el mejor vino al principio. Sí, entonces, el milagro que hizo Jesús fue, obviamente, convirtió el vino y ese fue el mejor vino que se ha probado. Y cuando lo dieron, fue al final, obviamente, cuando ya se habían jartado todos los vinos, y dice, oye, ¿cómo vas a dejar el mejor vino para el final? Esto no es correcto. Pero la realidad del asunto es que ya todo el mundo se había hartado todo el vino y se acabó y Jesús vino y hizo más. Obviamente estamos claros de que el propósito principal era mostrar la gloria de Dios, ¿no? Claro. Obviamente, de eso no cabe duda. No es que Dios quiso hacer un favor a todo porque borracho. Claro. Pero estamos claros de que Dios no va a hacer algo si es incorrecto, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que también ahí hay otro trasfondo, ¿no? Otro contexto. El vino en la Biblia representa vida. Se llama la vid. Y Jesucristo en esa manifestación, ese estaba mostrando como que era la vida. Okay. Claro está. En esa, si se puede decir, esa mostración era el milagro de convertir el agua en vino. De hecho, se dice, ¿no? Algunos historiadores dicen que ese vino no estaba adulterado. Que la gente lo ingirió, pero la gente notó la diferencia. No estaba fermentado. No estaba fermentado, exacto, ¿no? No estaba fermentado. Entonces, ¿por qué Jesucristo hizo ese milagro? Que fue el primer milagro que él hizo en la boda de Canaán, era él manifestándose que en él está la vida. ¿Por qué? Porque a nivel de cultura,
cuando en la fiesta se terminaba el vino, ya la gente decía, se acabó todo. Como dicen en Venezuela, se murió esta fiesta. Bueno, y después de eso, dicen por ahí que en todas las fiestas donde se acaba el vino llaman a Jesús. Sí. Está bien. Qué bueno, es una anécdota. Porque tú te le esperas su milagro. Sí, es una anécdota. Entonces, pero cristiano, yo, si tú tomas una cerveza, estás pecando, hablando claro. Es mejor no. Es mejor no. Abstenerse. Abstenerse, ¿por qué? Vemos que Noé, cuando celebró el milagro de su vida, se tiró su par de copa. Se excedió. Sí, exacto. Pero él, si no se hubiera embriagado, él no hubiera hecho nada malo en contra de Dios. Claro. Y de hecho, históricamente, cuando Dios le dio a Noé para que plantara en la tierra, Dios no le dijo a él que implantara si se puede decir, una viñera, ¿no? O una parcela de vino, de uva. Ajá. Él lo hizo porque, bueno, pero Dios, hasta en eso Dios es respetuoso. Pero como tú dices, él no tenía por qué él pasarse de hecho, eso costó muchas cosas. Claro, obvio. Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta, Tobar, de las consecuencias de ingerir licor, porque el licor empieza a tratar a manifestarse de una manera fuerte que hasta tú pierdes hasta tus sentidos, tu dominio propio, ¿no? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo es el que hace más mención y dice, no hay que ser dado al vino. Exacto. Y ahí vemos un caso a modo de prevención, tomando en cuenta la experiencia de Noé. Claro. De que el vino, por supuesto, nubla tu sentido. Sí, exacto. Y fíjate que el apóstol Pablo hasta le dicen a algunos, no, pero es que Timoteo tomaba vino. No, era por una cuestión de salud. Entonces, también nosotros a veces agarramos un contexto bíblico. Claro, porque Pablo le dijo, tómate un vinito por tu estómago. Sí, porque él tenía problemas a nivel estomacal. Entonces, se dice científicamente que el vino ayuda de una manera u otra a cuando una persona... el organismo es bueno. El organismo, exacto. Sí, es bueno el vino. Entonces, ¿a dónde yo voy? De que yo recomiendo de que el cristiano es mejor que se atenga de tomar cualquier licor. Para prevenir el exceso. Claro, y también podemos ver... Pero si un cristiano de pronto tiene el dominio de decir, ok, dame una copa, estás en una reunión especial, vamos a brindar, qué sé yo, un matrimonio, puedes tirarte un brindicito con tu champañita de pronto, o tiramos un spray. O lo tiramos Coca-Cola. Sí. Oye, man, una boda con Coca-Cola, no sé, un brindis, no sé. Claro. Bueno, eso es, como te digo, ese depende del contexto y la ocasión. Ok. De lo que se esté manejando en la celebración como tal, ¿no? Eso depende. No vamos a cuestionar eso, pero tampoco vamos a apoyar eso, ¿no? No vamos a dar la libertad. Exacto. O sea, primero, pues que sea de pronto ocasional y a conciencia de cada quien. A conciencia. Que cada quien, pues, tenga sus limitaciones. Exacto. Y sepa hasta dónde debe llegar y lo que no. Y claro, mejor dicho, lo que tiene que hacer delante de Dios, pues, para mantenerse íntegro, ¿no? Sí. Lo más puro posible. Y una de las cosas, Tobar, que uno también cuida es porque hay gente que llega a los caminos del Señor y dan el paso de fe, dan el paso de nacer de nuevo, y estamos todos en un proceso. Hay gente que llega a los caminos del Señor, tiene sus debilidades, ¿no? Hay algunos que tienen debilidad al licor, hay otros que tienen debilidad al cigarrillo, etcétera. Entonces, todo eso es un proceso. Entonces, claro, pero es ahí donde yo voy, aunque depende de cada uno. ¿Por qué lo digo? Claro. Porque, o sea, yo soy un poco enfático en este punto porque yo, abiertamente, a veces me tomo una copa de vino. Claro. O sea, o a veces no me gusta la cerveza, no me gusta nada de estas cosas porque a nivel de sabor. Claro. Esta cerveza, la Ice, ese sabor no me gusta. O sea, si a mi paladar es atractivo, pues bien. A veces, si estoy con algunos amigos y estamos en un lugar, yo pido de pronto una bebida que contiene un poco de alcohol, pero sabe bien y pues yo tengo esa costumbre. Ahora, porque yo trato este punto con un poquitico más de pasión, porque he sido señalado también. Claro. Por personas que piensan distinto. O sea, no es que piensan distinto, eso está súper claro, pero por personas que lo condenan directamente. Entonces yo digo, a mí nunca nadie me ha visto borracho por ahí. Exacto. Ni haciendo cualquier estupidez. Y yo trato de ser abierto porque yo no quiero que el día de mañana alguien me vea por ahí, me tome una foto. Ay, mira Jorge. Porque hay gente que dice, oye, hazlo, pero que no lo vean tus hermanos. Digo, oye, no me gusta esa ideología, claro, porque el día de mañana lo estoy haciendo, me toman una foto y ya yo quedo en ridículo. Sí, y yo soy una persona, pues, dada
Yo soy una persona, digamos, como que me gusta siempre subir cosas, no sé qué, y yo no sé qué alcance puedo tener de aquí Claro. o al futuro. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, oye, que tengan el día de hoy una foto mía por ahí, tomándome algo en un lugar o una copa de vino o algo, y el día de mañana no sé dónde Dios me puede llevar y de pronto salga eso. Exacto. Entonces yo lo que quiero es ser lo más abierto posible. Yo trato de conducir mi vida Ujú. en que no le agrade a Dios. O sea, trato de conducir mi vida procurando no desagradar a Dios en todos los aspectos. Pero soy abierto y que la gente sepa que yo, pues sí, a veces me tomo una copa de vino, pero nunca me he embriagado, ni pretendo embriagarme, porque creo que ese es el límite el límite de un cristiano. ¿Por qué? Porque pierdes, por supuesto, lo que Dios te dio, que es la libertad de elegir, el libre albedrío. Cuando tú estás en esos sentidos poseídos por el alcohol, pierdes el libre albedrío porque ya no puedes elegir que sí, que no. O sea, eso toma control de ti, pierde todas tus virtudes, pierde todo Claro, exacto. la libertad que Dios te dio. Eso se apodera de ti. Entonces, por supuesto que yo a ese nivel espero nunca llegar, pero sí estoy abierto a que si estamos en una reunión compartiendo, que una copa de vino, ¿cómo no? Dame, sí, normal. No voy a... Si estoy manejando, no. Claro, exacto. Tampoco, pero bueno, sí, no tengo tabúes en cuanto a ese punto, es lo que veo. Pero yo no entiendo que esté mal. Ahora, hay otra persona que de pronto, como tú dices, viene arrastrando ese problema, viene de ese mundo. No le conviene, por supuesto, ni siquiera olerlo. Entonces, ¿cuál es mi trabajo para con ese hermano? Oye, si yo estoy con él, no le voy a ofrecer así sea una copa. Exacto. Ni siquiera. ¿Por qué? Porque yo sé que ese puede ser su talón de Aquiles. Ujú. Ahora, pero de ahí a yo de pronto no hacerlo para que el de él sea de bendición, creo que es un poco, no sé, medio relativo porque es individual. El trabajo que Dios hace con las personas es individual y a lo mejor él no me ve a mí consumiendo alcohol, pero sí ve a su vecino, pero sí ve en su trabajo, pero sí lo ve. Entonces la lucha la va a tener en todos lados y creo que si Dios te hace libre, pues eso lo va a ir trabajando día a día en ti. Claro. Algo que tú decías es eso, que yo tampoco tengo ningún problema de que si estamos en una reunión y estamos compartiendo algún alimento y me ofrecen una copita de vino, yo no tengo ningún problema, porque yo sé que una copa de vino no va a afectar, en este caso, mi sentido. Exacto. ¿Ves? Mi sentido. Y que eso no es mi debilidad, porque Claro. todos sabemos cuál es nuestra debilidad. Exacto. Y todos los días estamos luchando. Estamos luchando. El apóstol Pablo mismo decía, en Corintios hablaba del aguijón. Cada quien tiene su aguijón. Así es. Ahora bien, tú decías algo cierto de que si aquella persona, tú sabes que ese es su aguijón o esa es su debilidad, es mejor abstenerse, ¿no? Es mejor abstenerse, más sin embargo uno no puede cuestionar, uno no puede juzgar a la persona que participa en una reunión, una copa de vino. Yo no tengo ningún problema. Claro. Pues yo también lo puedo hacer. Yo también lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia no me señala a mí de que porque yo me tomo una copa de vino, yo voy a perder mi salvación o yo voy a estar mal con Dios. No. Lo importante es que nosotros mantengamos el dominio propio y que nosotros seamos conscientes de lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Y hay que romper con esos tabúes, Tobar. Así es. Porque por años nos enseñaron a nosotros de que tú ni siquiera podías compartir con familias que eran inconversos o familias que no asistían a la iglesia. Y uno que hacía, uno se alejaba de las cosas de la iglesia. De hecho, hasta uno se tenía hasta tener reuniones familiares. Que un matrimonio, un cumpleaños, no, yo no voy porque esas son fiestas mundanas. Entonces, no tomabas en cuenta de que la familia de la fe es importante, pero la familia de sangre y los amigos también son importantes. Así es. Entonces, yo creo que estamos en un tiempo donde nosotros tenemos que ir rompiendo con esos tabús y rompiendo con esos paradigmas. Si Claro. se puede decir, esos son paradigmas, Tomás. Claro que sí. Son paradigmas. Entonces, nosotros no podemos cuestionar. Tú hablabas del licor y anteriormente hablabas de la música. Y yo abiertamente lo digo. Y lo estoy diciendo como evangelista. Son cosas muy abiertas. Sí, muy abiertas. Y que dependen netamente de cada individuo, Claro. cada persona. Y tienen, por supuesto, sus limitaciones. Limitaciones. Tiene tus limitantes. Hasta aquí, hasta no. Claro, independientemente que por esto la gente no vaya a cuestionar o no vaya a etiquetar, porque siempre ellos van a etiquetar en lo que ellos consideran que para ellos está mal. Exacto. Y entonces nos etiquetan a nosotros como que nosotros somos unos liberales, que nosotros no somos unos espirituales.
Y resulta que la espiritualidad no tiene nada que ver con eso. Caemos al principio, al señalamiento. Al señalamiento, No hay una exacto. intención de restaurar. Claro, y entonces en el libro de los Hechos, capítulo 10, hay un escenario donde habla del apóstol Pedro con Cornelio. Entonces ahí también nosotros estamos trayendo, si se puede decir, a este ciclo estamos trayendo lo que se manifestaba en lo que es la parte de la cultura judía. Usted y yo no somos judíos. Claro. ¿Ves? Entonces, ¿por qué Dios levanta al apóstol Pablo? Para que el apóstol Pablo también confronte este tipo de enseñanza, este tipo de si se puede decir, de tabú. Exacto. Y este tipo porque la gente quiere vivir por lo que la gente quiere perseverar más o que prevalece más lo que es la parte cultural. Nosotros no nos guiamos por la parte cultural. Exacto. Nosotros nos guiamos por lo que dice la palabra. Entonces, si la palabra a mí no me juzga, no me cuestiona por eso, porque yo tengo que estar cuestionando a otros, porque yo tengo que estar dejándome llevar o vivir una vida de, tú mismo lo decías, entonces no hago esto porque, ¿qué dirá aquello? No, uno tiene que ser transparente. Lo más bonito es que, hablando de la cultura, hay cultura que, o sea, como usted dice, por ejemplo, aquí, hablando netamente de la cultura aquí, la gente se toma de todo. Sí, exacto. No es por eso tú no eres cristiano. Nadie está pendiente de que si tomas o no tomas, ¿no? Exacto. Entonces, a nivel cultural, está bien, porque, dentro de los estándares de la Biblia está bien, pero si aquí fuera legal tener por lo menos 2 mujeres, porque la cultura puede tener 2 mujeres, 3 mujeres, como hay en otros países, de la luz de la palabra, pues eso no es correcto. Eso no es correcto. Entonces ahí la cultura no puede prevalecer por encima de los principios bíblicos. Claro, claro. Hablemos, Carlos, de la homosexualidad. Todos tenemos, por ejemplo, un amigo, un conocido, hemos lidiado con esta problemática. Digo problemática, entiéndase bien, no por la persona, sino al enigma que hay detrás de esto en cuanto a la postura, la posición de la iglesia con las personas que manifiestan ser abiertamente homosexuales. Que muchos dicen que la iglesia está en contra de los homosexuales, de que los rechazan, de que les cierran las puertas, de que los homosexuales no sé qué. Pero háblame, Carlos, de la posición real que tiene el pueblo de Dios, la iglesia, con las personas que son homosexuales y bueno, ¿cómo podríamos tratar este tipo de casos, ¿no? Donde las personas llegan siendo homosexuales y desean pues cambiar o lo que sea. Hablemos de la homosexualidad en general. ¿Qué posición, qué concepto tiene a nivel bíblico? ¿Qué postura debe tener la iglesia? Y romper, por supuesto, con ese mal rumor de que la iglesia está en contra de los homosexuales. Claro. Lo que pasa es que la iglesia está fundamentada en los principios que Cristo estableció en la iglesia primitiva, ¿no? En la iglesia, si se puede decir, en la iglesia del siglo I, con lo que es los apóstoles. Y la Biblia no dice que nosotros tenemos que rechazar a nadie, porque si Jesucristo no lo hizo y Jesucristo nos enseñó a nosotros esos principios, porque en el libro de San Juan 3:16, ahí habla claramente, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha enviado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice que Jesucristo no vino a juzgar al mundo, dice el texto, sino que vino a salvar al mundo para que todos sean salvos. Entonces, Jesucristo nos enseña a nosotros como iglesia que si la persona, independientemente de que tenga una postura, como tú lo mencionabas, o una situación de homosexualidad, ¿qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que restaurar. La iglesia no tiene que discriminar ni echar a nadie de un lado. Porque cuando una persona tiene toma esa iniciativa de ir a la iglesia, en este caso un homosexual, nosotros tenemos que restaurarlo. Quizás de repente algunos quieren que esa restauración sea instantánea, ¿no? O sea, un homosexual puede buscar de Dios. Sí, puede. Tiene el mismo derecho de asistir a una iglesia, de escuchar la palabra de Dios, de recibir la administración de una palabra. Sí, puede. Y tiene el mismo derecho de formar parte de una iglesia, o sea, de ser miembro de una iglesia. Yo pienso que todo es un proceso, Tobar. Y cuando la persona toma la decisión y la iniciativa de entrar a una congregación o una iglesia, es porque la persona quiere cambiar. Exactamente. Es porque la persona tiene el anhelo de cambiar. Ahora bien, depende de nosotros. Porque nosotros siempre todo se lo queremos dejar a Dios. No, que Dios haga la obra, que Dios esto, que Dios lo otro. Y resulta que nosotros como iglesia,
nosotros como portador de la gracia de Cristo, ¿qué estamos haciendo? ¿Será que nosotros estamos cumpliendo esa labor o esa función que Dios estableció para nosotros? Entonces, yo creo que nada más con el hecho de una persona entrar a la iglesia es porque tiene el deseo de cambiar. Entonces, ahí es donde viene lo que es la tarea ardua. Sabemos que si viene con esa debilidad, viene con ese problema, sabemos que a algunos le va a costar, como a otros no, pero ahí es donde la iglesia tiene que hacer el papel Y a fundamental. lo mejor algunos caen en la red, porque también Sí, estamos claro. hablando de que una persona llega, es como igual que llega una persona heterosexual a la iglesia, Exacto. si viene con esas claras intenciones de arrasar con media iglesia, se puede comer a 2 o 3 siervas por ahí. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, el homosexual obviamente también puede rescatar un par de siervos y liquidarlo, ¿no? Pero, ¿cuál es la postura de pronto de la iglesia? Netamente, recibir a un homosexual, pero se entiende que si una persona homosexual o una persona, vamos a hablar, si una persona va a la iglesia es porque tiene deseo de Claro, buscar de exacto. Dios y en algún punto Dios, por supuesto, va tratando con él y a lo mejor algunos de manera inmediata o la mayoría de manera progresiva. Va ahí haciendo la obra en él Exacto. para cambiar esos aspectos Claro. negativos. Sí. Porque en efecto la homosexualidad no le agrada a Dios. No le agrada a Dios y que hay un proceso de santidad instantánea y otra santidad progresiva. Y ahí en la santidad progresiva es donde entra como quien dice, entra en función la iglesia. Okay. La iglesia no puede dejar a este tipo de personas que vienen con este tipo de actitudes, con este tipo de comportamiento al azar. La iglesia tiene que abordarlo y empezar un trato con él o ella. Porque estamos hablando de homosexuales, pero también ahí entra lo que es el rango también de lesbiana, ¿no? Claro. Entonces, la iglesia cumple un papel fundamental. Entonces, la iglesia como tal tiene que abordar este tipo de situaciones, este tipo de problemas. ¿Para qué? Para que, tú lo decías, para que no vaya a pasar cualquier cosa de que un heterosexual va a venir y se va a comer una sierva o un homosexual. Claro, entonces la iglesia tiene que como que tiene que enfocarse y dedicarse a este tipo de personas que vienen con este tipo de comportamiento. Y ahí la persona va a ser restaurada, porque la persona que llega a la iglesia es porque tiene el deseo de cambiar. Claro, no es fácil, ¿no? No, obvio. No es fácil porque... Es una de las cosas más difíciles. Sí, difícil, porque es una lucha continua. ¿Por qué? Porque estamos hablando del atractivo, porque así como tú ves a una mujer y te gusta, a ellos les pasa igual. Sí, exacto. O sea, es algo que a veces se escapa hasta de tu control. Sí, es así. Pero o sea, entendemos, ojo, porque sabemos que Dios tiene la capacidad y el poder para hacerte libre. Sí, claro. Y darte, por supuesto, tu diseño original. Claro que sí, porque el mismo Gálatas capítulo 5 lo dice, que a libertad nos llamó el Señor. Así es. Y en esa libertad, Dios nos alinea al diseño original. Y todos sabemos en el diseño original, en el Génesis capítulo 3, que habla ahí, que en el principio Dios creó y habla que cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer. Claro, sí. ¿Ves? Ahora bien, después si se puede decir, en este contexto que nos mantenemos acá, en la actualidad, mucha gente se quiere inclinar al mismo sexo. ¿Ve? Entonces ahí es donde hay una lucha titánica con la iglesia. Pero la iglesia no puede descuidar, la iglesia tiene que abordar, la iglesia tiene que atender a este tipo de personas que llegan y están llegando. Y recibirlas con la misma alegría. Sí, el mismo amor, actitud. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros demostramos el amor al prójimo. Nosotros no podemos decir en el púlpito que hablamos de amor, que hablamos de bondad, que hablamos de misericordia, pero resulta que cuando lo llevamos a la escena, lo llevamos a la realidad, es lo menos que practicamos. Entonces, yo creo que Dios nos está demandando a que nosotros no hagamos excepción de personas, sino que nosotros abordemos y busquemos y nos acoplemos a esa gente para que esa gente pueda recibir la transformación que Dios quiere para la humanidad. Amén. Para el ser humano. Así es. Entonces... No, y que esa área hay muchas cosas que... Sí, claro. Que la gente lidia y trata el día a día. Carlos, hay un caso muy famoso que me imagino que lo habrás visto de este chico Yotá. Sí, claro. Ubicado que un ministro de mucho nivel, de mucho reconocimiento. Sí. Y pues se ha pasado en cuestión de la nada a la comunidad LGTBI. Y no solamente eso, sino que ha hecho una transformación en su cuerpo, que yo te digo, yo veo cada progreso que hace ese muchacho
en su transformación a una mujer que yo digo, wow, ese tipo me agarra a mí mal parado y bueno, y me liquida, ¿vale? Una morena que tú la ves que ah, pero la verdad es que ha sido muy drástico el cambio, Sí, exacto. Carlos. Es porque él ha manifestado que eso lo ha venido con él desde siempre. Cuéntame más o menos qué pudo pasar en esa realidad, en ese interior de ese muchacho y qué lo pudo haber llevado a él a tomar esa decisión y su Claro. conversión. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos este caso de este muchacho que, de hecho, creo que era a los 9 años, él fue... Ganador Sí, de un exacto, reality show. de un reality show y el... Y él de niño ministraba también. El en su iglesia. apóstol Satilio dos Santos, lo vi yo en un evento que hizo con él y él declaró una palabra de que él iba a ser un ministro del Señor. Y de hecho, él lo fue en su tiempo. Pero ¿qué pasa ahí, Tobar? Que ahí la Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga. Entonces, el que tú estés arriba en un pedestal no quiere decir que tú estás vulnerable a lo que no estás vulnerable. Exacto, que no estás vulnerable, ¿no? A cualquier cosa que pueda acontecer. ¿Por qué? Claro. Porque en la vida cristiana, cada quien, depende de cada quien cuidar su vida espiritual, ¿no? Su comunión con el Señor, su intimidad con el Señor. Porque tú decías, mira, yo tengo una reunión, yo me tomo una copa de vino, pero tú decías, pero a Tobar no lo han visto borracho, no lo han visto esto. ¿Por qué? Porque de una manera tú estás cuidando claro. tu vida espiritual con el Señor. Entonces, yo creo que ahí también aconteció de que él, en medio de sus debilidades, estaba luchando con esta debilidad fuerte. Él mismo lo dice. Claro, entonces en esa lucha, él fue descuidándose. Y cuando tú te descuidas, que se levanta, en el libro de Gálatas, capítulo 5, 17 en adelante, dice que hablamos de que la carne se opone al espíritu. Entonces, allí hay una manifestación de la carne y obviamente nosotros estamos en esta naturaleza. Y cada día nosotros estamos luchando con esta naturaleza. Exactamente. Ahora, cuando nosotros esta naturaleza la sometemos a la naturaleza divina, es ahí donde nosotros cada día vamos venciendo. Nosotros no podemos decir que somos unos vencedores. Nosotros cada día vamos venciendo y vamos peleando la buena batalla, como dice el apóstol Pablo allá en 1 de Timoteo, alcanzando llegar a la estatura del varón perfecto. O sea que una persona que es restaurada del homosexualismo o que tiene estas inclinaciones, llega a Cristo, es verdaderamente libre, claro que sí. Claro. Pero por supuesto que le espera un camino de lucha, pero mejor dicho, que tiene que velar. Sí, exacto. En su vida espiritual para que mengue la carne. Eso. Porque si él se descuida en esa área, puede nuevamente surgir, Sí. aflorar sus debilidades, donde propuestas va a tener. Claro, como dice la palabra, que resistid al diablo. ¿Por qué te dice resistir? Porque hay propuestas. Claro que sí. Hay ataques. Hay esto. Entonces, Sí, es dardo todo eso. claro, hay dardo. Entonces, él siempre va a lidiar con eso. Pero está velando y orando ¿para qué? Para no caer en tentación. En tentación. Porque la tentación va a estar. Claro, y fíjate que no solamente en la parte, tú estás hablando de la parte de homosexualismo, pero si tú también te pones a dar cuenta, también hay ataduras y luchas en la parte de la persona que es adicta a la pornografía, a la persona que es adicta a la masturbación, etcétera, etcétera. Una infinidad de cosas. Entonces, ahí es donde uno tiene que velar, porque la Biblia dice velar y orar. Exacto. Para que no entréis en tentación. ¿Quién es el que tenta? El diablo. El diablo. Entonces el diablo no va a descansar. A través de nuestra concupiscencia. Claro. De nuestra debilidad. Exacto, nuestra debilidad. Entonces, él conoce, él no te va a tirar con cualquier cosa. No, Por ejemplo, no. a mí el diablo no me va a tirar un hombre, porque sabe que yo. Claro, exacto. Una trompada, o sea, de pronto me tira. Sí. Si es que esa fuera mi debilidad. Sí, por eso. Si fuera de pronto la droga, me va a tirar una droga. Me va a tirar... Exacto. Claro. Y que Tobar, mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta carne, el apóstol Pablo, mientras estemos en esta carne pecaminosa, porque estamos hablando de la carne. Hay cosas que a ti te atraen, hay cosas que a mí me atraen. Pues. Obvio. Y entonces en esa atracción es donde nosotros tenemos que cuidar, es donde nosotros tenemos que velar, es donde nosotros tenemos que estar atentos. Entonces, ¿por qué la gente retrocede? Aquí hablamos de que retrocedió. Mira todo lo que él avanzó. Y claro. Hablando en el caso de porque es que él a lo mejor esa es su lucha, pero hay otras personas, como tú bien mencionas, que tienen otras luchas. Sí, claro. Entonces, uno día a día se va teniendo. Sí, exacto. A fin de agradar a Dios, por supuesto. Y fíjate que tú decías, el enemigo no te va a lanzar un hombre porque él sabe que tú te inclinas más al sexo opuesto. Claro. ¿Ves? De igual manera yo. Y de paso él sabe cuál es ese sexo opuesto que a ti te llama la atención. Hay algunos que le llaman la atención. ¿Qué tipo? Sí, qué tipo. Hay algunos que llaman la atención las rubias, otros le llaman la atención las trigueñas, etcétera.
Entonces ahí es donde va a atacar. Claro, ¿Y a quién va a usar? Él va a usar ¿a quién? A la persona. Y más él no desperdicia nada. dardo ni nada. Él te tira como es. Exacto. Él no Entonces, tira, exacto, sí. por eso es que hay un decir, orar, velar y orar. Y entonces yo creo que esto ahí sí lo espiritualizamos, porque la Biblia nos demanda que nosotros tenemos que orar y velar Amén, sí. para que no entremos en tentación. Entonces quiere decir que todos los días nosotros vamos a tener esa lucha continua. Entonces cuando la persona retrocede es porque la persona se descuidó en la oración y velar. Y ahí es donde se levanta lo que es el viejo hombre, ¿no? Claro. Estamos luchando con este viejo hombre. Entonces, cuando el viejo hombre se levanta, ¿qué se manifiesta? Se manifiestan esas obras de ese viejo hombre. Y ahí retrocedemos y caemos en las garras del enemigo. Así es. Y es por eso que nosotros... Fue su caso, a lo mejor. Sí, fue su caso. Es lo que podemos Pero ver. no, bueno, nosotros estamos muy esperanzados a que ese no es su final. Exacto. Hoy en día lo vemos así, pero, Claro. pero lo que Dios empezó en él seguramente lo va a terminar y Claro. Dios no le da esa victoria al enemigo. Eso lo tenemos claro y la iglesia orando, por supuesto, por él. Eso sí, la iglesia orando. La iglesia Así. orando y velando para que él vuelva a retornar al redil. Él vuelva a retornar a su casa porque es un muchacho que Dios ha depositado. Pero, o sea, es un tema peligroso porque hoy en día hay mucha iglesia con estas libertades, con líderes homosexuales y creo que ese es el camino ese es el camino a recorrer Claro. a futuro. Y de pronto él puede alinearse, porque yo lo he visto en videos ministrando con esta canción de Holiday, Aleluya. Sí, exacto. Él ya transformado de mujer. Entonces, es un tema que puede traer oscuridad, puede traer Sí, claro. un movimiento que es incierto al futuro. Sí. Pero bueno, la realidad del asunto es que la iglesia ama a las personas. Sí, exacto. Dios ama a las personas y nosotros como sus hijos, por supuesto, amamos al prójimo. Claro que sí. Es el llamado que Dios nos hace a amar al prójimo, y los homosexuales, todas personas son más que bienvenidos a las congregaciones. Yo tengo amigos homosexuales y yo, por supuesto, siempre que converso con él estos puntos, les hablo la real. O sea, se los digo de realidad, Claro. en cuanto a este aspecto. Pero son personas que muchos se dan a querer. O sea, en mi experiencia particular, son súper pro y los quiero mucho. Los quiero mucho y, bueno, no los quiero a ellos, sino a mis amigos que los tengo en esas condiciones, que son muy simpatizantes Claro. del evangelio. Ellos a futuro dicen, quiero hacerlo, lo voy a hacer, yo soy así, yo lo voy a lograr, no sé qué. Claro. Ellos se van por ese lado. Carlos, ya para ir finalizando, los que no conocen tu historia, hemos recorrido ya desde la plavamentación que recibiste por tu trabajo. Sí, claro. Toda tu experiencia ha quedado más que manifiesta en el evangelio en los distintos puntos más polémicos de la comunidad eclesiástica. Pero de manera personal, viviste una experiencia bastante dolorosa, una prueba muy difícil en cuanto a la enfermedad y el fallecimiento de tu esposa. Cuéntanos de una manera muy resumida cómo empezó toda esta experiencia, cómo lidiaste con el fallecimiento y tu estado actual en relación a esta responsabilidad, a esta doble responsabilidad que tienes ahora como padre con tus niñas, que pues aprovecho de decirte que están preciosísimas y Dios las tiene muy lindas. Y por supuesto que no las ha abandonado. Aunque, como dice la palabra, aunque padre y madre te dejare, con todo eso Jehová te recogerá. Estamos claros de que pudieron haber sido físicamente abandonados por su madre, pero estás tú como padre y, por supuesto, el padre de padre, el rey de reyes, cuidándolas y brindándole mucha gracia y amor en su lugar. Cuéntanos un poco de esta experiencia, cómo fue el principio y el proceso y cómo lo estás lidiando actualmente. Sí. No es fácil. No es fácil uno tratar estos temas o platicarlo en este tipo de programa, ¿no? Claro. Más sin embargo, y te agradezco el esfuerzo. Sí, en este proceso, en este caminar, en los caminos del Señor, como yo te decía al inicio, nosotros tenemos que ir poco a poco avanzando y preparándonos para lo que, si se puede decir, nos puede acontecer
mientras estemos en esta tierra, ¿no? El proceso con mi persona y mi esposa, para mí fue bastante difícil. Salgo de mi país esperanzado a que afuera podíamos construir un futuro mejor. Y bueno, llegamos a Ecuador y ahí se presenta todo lo que es este proceso de salud. A mi esposa le detectan cáncer y nosotros entramos en un proceso de fe, de esperanza, de que ella iba a superar este tipo de situación o dificultades. Ok, podía sobreponerse. Sí, sobreponerse. Y estuvimos trabajando en base a eso. Fue un proceso de casi un par de años. Una batalla. Años. Sí, fuerte. Y en ese proceso, pudimos aprender, en este caso yo, lo puedo decir con mucha propiedad, pude aprender de que los procesos no solamente son cuando nosotros estamos bien, sino en todos los sentidos. Y ahí es donde la Biblia se cumple la palabra cuando dice que en la enfermedad, en la escasez, tenemos que estar juntos. Claro, ese pacto que hace. Sí, ese pacto que nosotros lo tenemos que no solamente decir, sino también vivir y mantenerlo vigente. Yo con mi esposa duré de casado 20 años. Uno los ve así poco, pero son 20 años, ¿no? Exacto, sí. Son 20 años que pudimos vivir muchas buenas y malas experiencias. Pero Carlos, ¿eso sucedió hace cuánto? El fallecimiento de ella. Hacen ya casi 4 años. Carlos, ¿y cómo mantienes tu fe sabiendo que tú profesas, que tú predicas un Dios que es sanador, un Dios que hace milagros y que, digamos de manera textual, no respondió exactamente la petición que ustedes hicieron en ese momento? ¿Cómo mantienes tú tu fe actualmente y cómo ministras actualmente su palabra? Cuéntame cómo mantienes eso. Bueno, una de las cosas que se mantiene mi fe ferviente y presente es que solamente Dios determina todas las cosas. Dios determina a quién va a sanar y Dios decide a quién no va a sanar. Lo que Dios determine, nosotros tenemos que obedecer. Aunque sea un familiar, aunque sea un ser querido, pero hay que hacerlo. Pero podríamos decir entonces que Dios hace excepción de personas. Excepción de personas en este aspecto. Yo digo que no es que Dios haga excepción de personas, sino que Dios en su inmensa misericordia y en su soberanía, Dios decide a quién llevarse a su presencia. Y quiero ir más allá. Pronósticamente, mi esposo hubiese pasado más tiempo en ese proceso de salud. Pronósticamente a nivel de la ciencia. Lo que decían ellos. Que decían ellos. Pero resulta que Dios le plació llevársela antes de tiempo. Porque mi esposa, en el tiempo que pasó su proceso de tratamiento, ella estaba tranquila. Ya cuando se acelera, ya lo que es el proceso de enfermedad, mi esposa duró fue 1 mes y medio. Entonces, ¿qué puedo entender yo de parte de Dios? De que Dios dijo, yo no quiero que mi hija sufra. Claro. Yo me la llevo a su presencia. Wow, hermano. Wow. ¿Y qué pude aprender yo de esto, Tobar? Y disculpa que quizás... No, hermano. Se emocione. Más que emoción, me sienta triste, ¿no? Conmovido, claro. Sí, conmovido. Pero ¿qué pude aprender yo de todo esto? De que Dios me demostró y me enseñó a través de este proceso de que todo se termina cuando uno pierde un ser querido. Wow, hermano. Tremendo eso. Cuando uno pierde un ser querido, todo no termina allí. Y eso es importante que las personas también lo sepan. Sí. Porque ahora mismo hay muchas personas. Yo particularmente tengo unas primas muy cercanas que perdieron a su madre producto de esta misma enfermedad. Una cosa inesperada total. Porque esto fue de la noche a la mañana. Ya ella venía lidiando con eso, pero no tenía, así como su esposa, un veredicto para lo que sucedió. Entonces eso nos ha tomado todos por sorpresa. Sí. Pero el hecho que usted diga que no todo está acabado cuando perdemos un ser querido. Sí, es tremendo. Y en este proceso también yo pude madurar algunas áreas de mi vida y pude entender algunas
asignaciones de parte de Dios. Una de las cosas que yo puedo testificar es que mi esposa, a minutos de su partida de esta tierra, me dijo, no podemos ser igual. Oye, hermano. Me dijo, no podemos ser igual. O sea, ella de una manera estaba clara. Sí. Y ese día, me acuerdo yo, el 12 de marzo, el 12 de abril del 2019 me dijo ella, yo quiero predicar. Estoy hablando que estaba en un escenario, en una sala de emergencia, donde, y voy a ser breve, ¿no? En una sala de emergencia donde hay puras personas que tienen este tipo de enfermedades, bien sea cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de estómago, etcétera. Ella, Paciente oncológico. sí, exacto, ella llega y dice, Eduardo, ayúdame a levantar porque yo quiero predicar. A los que estaban ahí. A todos los que estaban ahí, esa sala estaba repleta, más o menos como unas 50, 60 personas. ¿Qué? Wow, hermano. Y yo le digo a ella, no te esfuerces. Ella me dice, no, es que me estoy esforzando. Dios la estaba moviendo a eso. Sí, sino que yo quiero hablar. Es lo mismo que le pasó a este tipo. ¿Cómo se llama él? Ay. Aunque pase el tiempo. Julio Melgar. Melgar. Lo que se veía de Julio él, Melgar se veía. fallece, mi esposa fallece un día viernes y Julio Melgar fallece, parte con el Señor el siguiente viernes. El 12 mi esposa y el 19 Julio Melgar, una semana después. Y mi esposa, para no alargarme, mi esposa dice, yo quiero hablar. Entonces yo le decía, mi amor, pero tranquila. No, yo quiero hablar. Está bien. Y dijo estas palabras textualmente. Dijo, aunque todos aquí me ven a mí así, que yo estoy agonizando, pero yo quiero anunciar que Cristo vive, que Cristo existe y que yo me voy a su presencia. A mí no me dio tiempo de grabar porque yo no tenía teléfono, claro, porque yo le dejaba el teléfono a las niñas para poder comunicarme. Y ella dice, son las palabras que yo quiero decir y ustedes me verán a mí de que yo estoy en una peor condición de que ustedes. Pero yo lo que le digo es que Cristo es real y yo me veo en su presencia. Eso fue como a las 12 del día y ella partió con el Señor a las 8 de la noche. En medio de todo esto, Tobar, para mí entra un desafío. Me quedo con dos niñas. Una tenía casi 4 años. Qué loco. Eso es una locura. La otra tenía 11 años. Yo en un país ajeno. ¿Qué hago, Señor? Fue lo que dije, Señor, ¿qué hago? Dame dirección. Sin $1 en mi bolsillo. Porque todo eso fue un proceso. Cada quimioterapia que mi esposa se hacía eran $1,500. Claro, ella fue subsidiada, pero lo que eran las medicinas la tenía que comprar yo. Y así suplía muchas cosas. Me quedaba con ella en la clínica oncológica de lunes a sábado. Me iba los sábados o los domingos y retornaba los lunes. Y tenía que trabajar también. Tenía que trabajar. Yo salía de mi trabajo a las 6 de la tarde y de ahí me iba a la clínica. Hermano. Salía a la clínica a las 5 de la tarde y retornaba a las 6 de la tarde. Así estaba. O sea, que eso fue también agotado para usted. Por 3 meses, casi 4 meses. Todos los días. Yo veía a mis hijas nada más un solo día a la semana. Para mí fue agotador, fue fuerte. Pero una de las cosas que a mí me fortaleció, mi amado, es que esa fe nunca desmayó. Esa fe nunca menguó. No solamente de mi persona, sino también de mi esposa que estaba pasando o estaba viviendo Tobar ese proceso de salud. Un día en el baño, porque yo hasta la cargaba para bañarla. Pero usted se bañaba en el hospital también. En el hospital, sí, yo me bañaba. Un día en el hospital, ella se fue a levantar y no pudo. Y dijo, padre. Uy, hermano. Qué loco. Qué tremendo, hermano.
me miraba y me decía, padre, ayúdame. Ya no aguanto, Señor. Y me decía, Eduardo, yo entré aquí caminando y ahora no puedo mover ni siquiera mis brazos, ni mis piernas, nada. Estaba paralizada. Porque el cáncer se había corrido hasta la columna vertebral. Todo se había paralizado. Wow, hermano. O sea que eso fue algo. Sí, algo fuerte, tremendo. Claro, hermano. Y yo decía, ¿cómo hago yo, Señor, para darle fortaleza a esta mujer? Yo no me podía quebrar, no podía debilitarme. Hermano, eso es algo que yo no me imagino. Uy, Dios mío. No, hermano, eso fue Y fuerte. Y usted, que es una persona de temple, de carácter, tenía que, como bien lo dice, mantenerte ahí fuerte. Sí, pero ahí hasta el más fuerte se flaquea. Claro. Hasta el más fuerte flaquea. Y después cuando yo veía a mis hijas, yo demostraba todo lo contrario. Porque yo decía, ahora ella depende de mi actitud y mi comportamiento, de mi expresión de lo que yo voy a hacer. Llegó el día de que mi esposa partió a la presencia de Dios. Hicimos todo lo que hicimos, el acto fúnebre, etc. Y ahí me enrumbo a la ciudad de Chile. ¿El mismo día? No, 15 días después. Okay. Porque yo había pagado un examen donde tenían que reembolsarme un dinero. Entonces, ese dinero tenía que retirarlo yo. 15 días después nos enrumbamos acá a Chile y llegamos a esta nación con mucha fe, mucha expectativa, mucha esperanza. Imagínate tú, Tobal, yo y mis 2 hijas. Claro, hermano, fue una locura. O sea, también le sirvió a ustedes para dejar atrás todo ese episodio gris. Claro. Y un nuevo comienzo en todos los aspectos. Sí, en todos los aspectos. Aquí Dios ha abierto puertas, aquí Dios ha fortalecido, aquí Dios ha provisto, no nos ha faltado provisión. Y cada día predico con esa fe y cada día predico con ese entusiasmo, creyendo y teniendo fe de que tenemos un Dios que nos fortalece, un Dios que permite todas las cosas para que nosotros avancemos y nosotros seamos de testimonios para otros, porque yo contaba hace poco en una iglesia que hay hermanos que a veces por cualquier cosa empiezan a quejarse, empiezan a cuestionar y empiezan a decir qué pasó con Dios, pero cuando nosotros nos vamos al trasfondo de lo que otros están pasando, nos decimos, wow. Me acuerdo yo que una oportunidad fui con mi esposa, ya ella la habían operado, le habían quitado un seno. ¿Le habían amputado o qué? Sí, me habían amputado un seno y había una mujer ahí con una gripe y esa mujer se estaba muriendo. Y mi esposa decía, wow, esta mujer tiene una gripe y se está muriendo. Y yo que estoy luchando con un cáncer, me mantengo aquí tranquilita y confiando en el Señor. Entonces, todos estos procesos, mi hermano Tobar, no son fáciles. Pero si Dios los permite, es porque Dios sabe que tú lo puedes superar. La Biblia dice que Dios no le pone prueba a que no pueda sobrellevar. Y hoy día, mi amado, me mantengo ahí firme en el Señor, confiando de que Él va a terminar la buena obra que comenzó en mí. Como tú bien decías, o sea, porque ahí uno dice, no es el principio, perdón, no es el final. Exacto. ¿Por qué? Porque no sabes el porvenir. ¿Qué tiene Dios para ti más adelante? El plan de Dios. Claro. No vamos a decir, ay, Dios dijo, el plan está escrito, te lo voy a dar de una vez. No, pero entendemos de que estas cosas no pasan desapercibidas delante de Dios. O sea, Dios está con ustedes. Yo sigo a una de tus hijas que tiene red social, la mayor, Ariadne, y obviamente ella colocaba un video de manera indirecta. O sea, ella no es una persona que ella se mantiene como muy reservadita, no es... Claro. Muy, es prudente. Ella es como prudente, así como muy reservada, muy dependiente. Entonces, ella dice que a lo mejor la gente ve esa fachada en ese video, pero que internamente también ha lidiado con esas emociones, con ese sufrimiento, claro. Y también, por supuesto, que le ha tocado tomar esa maternidad sobre su hermana más pequeña. Sí, exacto. Y yo digo, oye, esto no es una capacidad que tiene ella nativamente, sino que no solamente las circunstancias te forman, sino que también Dios te brinda. Exacto. Todas las características, las cualidades y todas las cosas que tú necesitas
para lidiar, todas las herramientas. Todas las necesita herramientas. para atravesar los procesos y la situación. Y si hoy en día ella tiene esa, digamos, como que capacidad Claro. para que su hermana menor no sienta esa ausencia, o sea, no la sienta tanto, Exacto. es porque, por supuesto, Dios está con ella también, Carlos. Claro, claro, ¿no? Y yo en realidad me gozo en ver que mi hija mayor ha tomado ese rol. Y si se ha se puede respaldado. decir. Sí, me ha respaldado porque Tienes unas increíbles hijas, hermano. sí, en ¿verdad verdad sí? que eso es una bendición. Y ahí estamos porque no solamente yo me mantengo activo, Tobar, activo en lo que es la parte ministerial, sirviéndole al Señor, sino que también ellas están involucradas. Exacto. Y ellas están involucradas y cada día ellas ven ese ejemplo y quieren avanzar. Y están estudiando, Y están sí, ahí están de a poco, estudiando. van de a poco. O sea, no hay un estancamiento. No, no hay un estancamiento. Pero ¿qué hace eso? Hace eso la convicción de quién nosotros hemos creído. Esa es la convicción de quién está con nosotros. Esa es la certeza de quién es el que me ha prometido a mí de que todo lo que acontezca en esta tierra va a pasar. Amén. ¿Ah? En el mundo, dice el Señor, tendremos aflicciones, pero tenemos que confiar. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Cristo de la gloria, en el Señor, las cargas y todos los procesos se hacen ligeros de llevar. Amén. Porque Él lleva nuestras cargas. Él lleva nuestras cargas. Así es. Entonces, es fácil decirlo, no, Dios está contigo, Dios te va a ayudar, yo esto, pero cuando tú entras en un proceso de cualquier cualquier circunstancia, ahí es donde Dios va a ver, va a valorar si lo que tú estás diciendo lo estás cumpliendo. Exactamente. Porque es muy fácil, Tobal, decir que todo está bien cuando tú tienes un buen auto, cuando tú tienes un buen ingreso de dinero, cuando tú vives cuando no tienes problemas, exacto. Cuando no tienes problemas, pero cuando pasa este tipo de problemas, por lo menos en el caso que estamos conversando de mi persona que pasé un proceso de salud con mi esposa, parte de esta tierra, me deja 2 niñas y en la nada. De la nada. En la nada también quédate. Sí, quédate, en la nada. Quédate limpio. Sí, llegué aquí, Tobar, aprovechando este tiempo, tú que eres amigo mío, llegué aquí con el puro pasaje y con 1 mes de arriendo. Y hasta el día de hoy, que tengo ya casi 4 años en este país, en mi casa no ha faltado el pan, Amén. no ha faltado el alimento, no ha faltado los recursos y Dios sigue bendiciendo. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Y ahí estamos sirviéndole. Ahí Amén, estamos siendo de bendición. Ahí estamos también ayudando a otros. Porque Amén. eso es lo que nos manda el Señor. Así es. Si yo hubiese retrocedido, yo mismo hubiese abortado el propósito de Dios. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Quién sabe dónde estuviera ahora mismo? ¿No? Sí. Porque hay gente que toma estas situaciones de una manera muy alejada de Dios. Sí, claro. Y eso que te desempica. Hay cositas ahí que a veces uno por no indagar más, uno no las dice, pero hasta en el proceso yo también estaba siendo afectado de salud. Claro, obvio, y es lógico. A mí se me alteraron todos los valores que cuando yo iba al baño, yo prácticamente en el orinaba sangre y eso no lo sabía nadie. Y así tangible, sangre rojo. Sangre. Wow, hermano, qué loco. Sangre. Y fui al médico porque pensando que era que yo tenía un problema de salud y la doctora me dijo fue que tengo un problema emocional porque hasta en eso, Tobar. Entonces esto no es lo espiritual, esto también es lo personal. Sí, hermano. Tuve un problema psicológico, un problema de emoción, un problema de depresión, un problema de que todo eso se Depresión. Sí. Depresión, ok. Depresión. Claro, ok. ¿Ve? Entonces todas esas cosas empezaron a afectar lo que fue mi parte interna. El cerebro no estaba funcionando con el corazón adecuadamente. Y eso me llevó a una condición de ¿qué? De que se me alteraron los nervios. Y todo lo que era la parte a nivel de circulación de la sangre. Y eso impulsaba la sangre por el orine. Wow, hermano. Fíjate tú lo que es lo que los médicos llaman el estrés, lo que es la parte emocional, que también es algo que y entonces, otra parte psicológica en este caso con mis hijas. Con la pequeña. O sea, todo eso se fue uniendo. Porque, ok, ya mi esposa partió a la presencia de Dios, ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, pero después viene lo otro. Ahora, ¿qué viene después? Exacto. ¿Qué viene después, Tobar? El gran desafío. Sí, eso, el gran desafío. Entonces, en ese gran desafío es donde uno tiene que pararse y ponerse en la brecha y decir, ¿ahora qué voy a hacer? Si busco los consejos de hombre
o busco la dirección de Dios. Amén. Y yo dije, no, yo no puedo estar en estas dos encrucijadas. Yo tengo que alinearme y dejarme dirigir por el Señor. Déjame dirigir por lo que Dios dice en su palabra. ¿Ah? En el mundo, avanzar, eres un vencedor, dándome palabras, porque ahí no tenía nadie, Tobar. Las palabras que antes impartías a otros, te tocaba ahora impartirte Me ti tocaba, mismo. porque tú me conoces a mí y una de las cosas que a mí me gusta desarrollarme es en eso, en lo que es temas de motivar a la gente, tema de inspirar al liderazgo, pero resulta que yo me consigo en una situación de que ahora lo que yo estoy impartiendo, ahora yo lo tengo que vivir. Exacto. Y ponerlo por obra. Ponerlo por obra. Entonces, para mí fue un desafío, Tobar. Sin dinero, sin esposa. Problemas en donde vivía, porque no era que vivía en mi casa, vivía en la casa de mi suegro. Y mi suegro, ellos en su dolor, se encerraron y se formó ahí una atmósfera de hostilidad. De hostilidad. Okay. Entonces yo decía, ¿ahora qué hago, Dios mío? No tengo esto, no tengo ayuda. Y bueno, Dios empezó a abrir puertas. Amén. Porque, hermano, yo me vine como quien dice, con el presupuesto justo. Yo decía, Señor, yo llego allá, pero tú proveerás. Amén. Y en el mes... Eso es creerle a Dios. Sí, eso es creerle a Dios, eso es tener fe. Tú proveerás, Señor. Tengo solamente un mes para yo cancelar un arriendo. Y tengo 50,000 pesos para yo suplir en ese mes. Y a los 20 días, recibí respuesta de Dios. Conseguí empleo, ajusté todas las cosas y todo lo que tengo que suplir en la casa lo he suplido. Y me mantengo todavía en el trabajo y sigo avanzando. No, y tu realidad el día de hoy es diferente. Te veo un hombre digno de admirar, con mucho para dar a nivel ministerial, tu experiencia personal, el cual estoy muy agradecido que lo hayas compartido conmigo el día de hoy y sé que va a ser muchas bendiciones para las personas que lo escuchen. Y bueno, además está decirte lo mucho que te admiro, lo mucho que te quiero, por supuesto, y que eres un modelo que yo quiero seguir ahora en esta etapa en la que voy a ser padre. Y bueno, deseo de todo corazón que te siga yendo bien en esta nueva, en este nuevo resurgimiento como el ave fénix. El ave fénix. Y que todo siga yendo muy bien con tus hijas, con tu crecimiento y en tu ministerio. Quiero verte crecer, quiero verte ejerciendo tu llamado de parte de Dios. Y sé que así va a ser. Claro. Porque ya es lo más difícil, digamos como que se pasó. Ahora sí, está exacto. en esta nueva etapa. Señores, esto fue Carlos Cabanero. Vamos a darle un fuerte aplauso a Carlos, por favor. No hay palabras que desvíen este sentimiento. Si no eres una vez de distancia, Amén, amén. Bueno, mis estimados, esperamos que esto haya sido de mucha bendición para ustedes. Excelente conversación. Y esto es solo una migaja de lo que sucede cada vez que nos juntamos. Quisimos esto proyectarlo a las demás personas. Y bueno, Carlos, un hombre de bendición. Espero también lo puedan seguir en sus redes sociales y estar muy pendiente de lo que Dios va a hacer con él en su vida. Carlos, te agradezco mucho por tu participación y este rato de conversación, mi hermano. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y esto fue todo, pues, otro capítulo más para que agrego. Nos vemos.